Hola, el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿cómo afecta la soberanía a los elementos del Estado? Mi nombre es Gonzalo Fernández y comenzamos. En primer lugar, vamos a ver las definiciones por diccionario que tienen los elementos del Estado en la actualidad. Por ejemplo, la población se define como un conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella. Ya en un apartado más político y de nuestros intereses, vemos que la población se postula como factor esencial del Estado, afirmando que ningún Estado existe sin una población que lo integre. Sin importar su tamaño, la población será base para conformar el Estado. Por otro lado, vemos que el territorio, según la RAE, hace referencia a la nación material, o más bien a lo que es la superficie terrestre de una nación, región o provincia. Una acepción que nos corresponde más seria en torno al territorio es donde se limitan sus fronteras y soberanía, o bien el ejercicio de la ley. Y por último vemos el elemento del poder, que por diccionario nos detalla el tener expedita facultad o potencia de hacer algo, o mejor expresado, la energía o fuerza del Estado, el cual le permite alcanzar sus fines con función del bien común. Existen dos tipos de limitaciones en primer lugar. Y ahí entra la pregunta, ¿cuándo un Estado limita su soberanía? Como bien dije, hay dos tipos de limitaciones. En primer lugar, tenemos una limitación de iure, que es en consecuencia de la incorporación del Estado en organismos o instituciones supranacionales. En el ámbito de las relaciones internacionales, esto conforma a un carácter internacional. Por ejemplo, se entrega parte de su soberanía en donde el Estado recibe otras ventajas. Además, es una limitación voluntaria, ya que son los mismos Estados quienes acuden a tratar libremente. Un claro ejemplo de esto es la ONU o la Unión Europea. Luego, tenemos la segunda limitación conocida como de facto, que es provocada por el desequilibrio del poder. Por ejemplo, la Guerra Fría, donde se enfrentaban dos bloques, uno capitalista y el otro socialista, fue un desequilibrio del poder, donde las limitaciones no son voluntarias, sino que todo lo contrario. Se ve el Estado forzado a aceptar ciertos tratados internacionales, por ejemplo, pertenecer a la OTAN o pertenecer a un pacto de Varsovia. Y aquí podemos mencionar que también la soberanía siempre se ha encontrado interferida por relaciones culturales, económicas, militares, etc. Para la sociedad, podemos señalar que la soberanía tiene como límite los derechos humanos. De igual forma, ya que no tiene potestad para infringir aquellos derechos esenciales del ser humano, viene a ser un límite de nuestra soberanía. Sin embargo, ¿qué nos dice Porrúa en su texto Teoría del Estado? Porrúa, en una noción previa, nos señala que el Estado es una sociedad humana, establecida en un territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. La teoría del Estado de Porrúa nos plantea diferentes cuestionamientos que en conjunto de diferentes autores va respondiendo a aquellos planteamientos en base a lo que es el Estado, cómo funciona, qué fin persigue el Estado, todo lo que conlleva la organización, estructuración, administración y funcionamiento del Estado lo va cuestionando. Nosotros escogemos tres preguntas para detallar en este trabajo a nuestros intereses de querer responder la pregunta inicial, ¿cómo afecta la soberanía a los elementos del Estado? Respondiendo a aquello, en base a lo que nos dice Porrúa del Estado, nuestro primer cuestionamiento es ¿qué es el Estado? Donde lo define como un ser alojado en la cultura, ser natural con aspecto jurídico, además de ser un ser con realidad propia. Luego de eso viene el siguiente cuestionamiento. ¿Quién crea el Estado? Una creación del hombre que a través de su voluntad propia y un proceso sociológico crea un ente, otra postura más jurídica,
nos indica que el Estado es un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico, ya anteriormente mencionado en su noción previa. Pero además esto le permite crear una sociedad política, que después recae en quienes administran el Estado. Y por último, ¿cómo es ese ente llamado Estado? Donde se define como un ente sociocultural con facultades propias del mismo, con funciones y fines específicos. Pero, ¿y la soberanía? Bueno, nosotros personalmente tenemos definiciones por diccionario y además con búsqueda y análisis investigativo. Estas tres acepciones de soberanía son las que nos ayuda a entender un poco más respecto a nuestros fines nuevamente para responder nuestra pregunta principal. En primer lugar, encontramos que es una autoridad en la que reside el poder político. Después, como segunda acepción, es lo que se le atribuye al Estado para poder establecer una constitución propia de la nación o bien adoptar decisiones políticas en el plano internacional y nacional. Y por último, un Estado que logró su interdependencia y que regula su propia autonomía territorial. Pero también Porrúa nos habla de la soberanía, y en él podemos detallar que se define como un poder estatal encima de todo. Su fin más alto es el bien público temporal, donde la soberanía está sujeta al derecho con un límite racional y objetivo. Por ejemplo, se le llama límite racional a todo aquello que se busca establecer como soberanía un desarrollo al bien público temporal, pero también una vez que se organiza el Estado y la soberanía tiene por mantener el bien común, que termina siendo su límite objetivo, mantener el bien común y perseverar en pos del bien público temporal. Y como cuarta acepción, nosotros elegimos el autor de la doctrina de Duguid, que es propiamente Duguid, que es un ejemplo que vamos a utilizar más adelante. La soberanía de Duguid. Primero que nada, Duguid se dedica a establecer el estudio sobre el Estado-Nación en Francia. Por ende, va a ser una definición netamente jurídica, propiamente tal del derecho, en pos a definir al Estado como un ente jurídico. En primera acepción tenemos que es la soberanía una facultad propia del ser llamado Estado. No obstante, es la misma soberanía obra del derecho natural, como consecuencia de la creación del Estado. Duguid postula de que la soberanía se crea por esencia propia, es un derecho natural de la soberanía, es un individuo aparte del Estado, pero que a su vez es una consecuencia de la creación del Estado. Van ligados, se interrelacionan de por sí. En segunda acepción tenemos que no existe jerarquía de soberanías entre estados, por naturaleza son la misma. Se entiende como soberanía la misma cualidad o la cantidad o la calidad de poder que tienen todos los estados por igual. En tercero, es ejercida por gobernantes en nombre de la nación. En el caso de Chile, por ejemplo, sale explícitamente en la Constitución de que nuestra soberanía reside en la nación, propiamente tal de Duguid que ve el Estado de Derecho de Francia, y más bien un apartado jurídico del derecho, es obvio de que va a hacer énfasis en donde quien controla y administra y tiene potestad sobre ver cómo se representa esa soberanía. Y propiamente tal, la nación es quien elige a sus gobernantes para representar dicho poder, explícitamente en su libro León, Libertad de Duguid. Por último, así el Estado es soberano por definición, ya que es la misma nación, soberana, organizada y representada políticamente. Y ahora, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cómo afecta la soberanía a los elementos del Estado? El elemento humano, que es el primer elemento que nos habla Porrúa en su texto, nosotros lo comprimimos a que la soberanía es en sí un ente implícito para el elemento humano. Por ejemplo, es el hombre quien le exige a la sociedad, o más bien al Estado, poder suplir su indigencia, pero también es el hombre quien debe realizar concesiones al Estado, ya que el hombre es el cauce eficiente del Estado. Entiéndase como persona humana todo aquello que manifiesta culturalmente un hecho.
un hecho sociológico. Y el hombre con el Estado debe cumplir una libertad de acción donde respeta y mantiene su libertad como derecho, pero también proporciona medios para la conservación y desarrollo de vida. Y obviamente debe cumplir con el orden y bien público para la convivencia y la cooperación. El territorio. Respecto a la soberanía y el territorio, es obvio de que el territorio cumple énfasis en el poder de la soberanía como potestad del Estado. En primer lugar tenemos de que el territorio es imprescindible para el Estado. Sin él no existiría el mismo. Después, las funciones del Estado con el territorio. Muchas veces se limita una acción política en el territorio, ya sea internacionalmente o nacional. Es la soberanía quien determina la propia limitación del territorio, que a su vez representa la misma acción política que se tiene al respecto del mismo. Y por último, tenemos el poder, orden jurídico, personalidad moral o jurídica. Primero que nada, el Estado debe tener autoridad y poder. En segundo lugar, debe generar obediencia a sus órdenes y al correcto cumplimiento de ellas. En tercer lugar, el poder debe ser afín con el bien público temporal. Y en cuarto lugar, es la soberanía quien permite el control del poder, pero también es quien compromete la independencia del Estado y que a su vez entrega parte de su soberanía a la población para la toma de decisiones. Un énfasis aquí particularmente sería de que la soberanía solo existe en el Estado si su fin sea por el bien público temporal. Pero también es importante saber de que las limitaciones que tiene la propia soberanía son de un control supranacional y un control interno. Supranacional porque compromete la independencia del Estado a la hora de llevarlo a las relaciones internacionales, y un control interno en donde el Estado entrega parte de su soberanía a la población que le permite la toma de decisiones políticas. Y finalmente la reflexión. En lo personal, considero que el Estado gira en torno al poder que le otorga la soberanía, pero dentro de su esfera, ya que es la soberanía quien limita al resto de los elementos, como también son los elementos del Estado quienes se adhieren a la potestad que genera la misma. Visto desde la sociedad, es gracias a la soberanía del Estado que encontramos nuestra libertad y autonomía como persona humana. Además, es gracias a la soberanía el poder gozar de un territorio que se nos concede para nuestro desarrollo como individuo, pero aún más como sociedad política. Tanto el Estado como la soberanía son causa y efecto. Y aquí, para puntualizar lo que es la limitación de la soberanía con el elemento humano, con el elemento del territorio y el elemento del poder, el elemento humano implica que la soberanía tiene limitaciones de control, ya que la soberanía implica estar sujeta a un derecho y además a la voluntad humana, que es la misma quien crea el Estado a través de un proceso sociológico que resguarda el bien colectivo y que resulta ser el bien público temporal, y que después eso lo convierte en una sociedad política. Luego con el territorio observamos de que la soberanía lo limita tanto fronterizamente a través de la concepción física del territorio, pero también de una manera de interdependencia, de la autonomía que tiene el ser un Estado con un territorio concedido. Y finalmente el poder, que es propiamente tal de la soberanía, donde se ve controlado y limitado, como ya dije, con un control supranacional y un control interno. Pero también podemos mencionar que si no alcanza su fin más alto, que es el bien público temporal, la soberanía se ve perturbada. Gracias por su atención. Este fue mi video. Espero que les haya servido, les haya gustado y se me haya entendido. Dejo referencias y links de donde me pude guiar para construir este trabajo, y siendo de mucha ayuda el poder brindarlo y exponerlo públicamente para que se dirijan a los links previamente establecidos.